El que no... Claro, están todos grabándose ahora, por si acá. Así que les pido por favor micrófono abajo y cualquier cosa por escrito, y cuando lleguemos al final, levantad los micrófonos que quieran hacer su pregunta en voz, y los que no, en voz alta, perdón, y los que quieran hacerlo por escrito, como lo hicimos ayer. Perdón, yo no veo tu pantalla, Rodrigo, no la has compartido todavía, ¿verdad? Correcto, voy a hacer eso ahora. Les quería decir que estaba grabando primero. ¿Aló? Ya. ¿Están viendo ahora? Bien. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Ok. Como les comenté, bienvenidos a todos. Ahora vamos a iniciar el módulo 3. Vamos a abordar distintos indicadores que son relevantes al momento de sentarse a negociar con un fondo de inversión. Incluso sin la necesidad de un fondo de inversión, es relevante en la toma de decisiones desde el punto de vista de las inversiones. Es decir, cualquier empresa o un gerente general o un gerente de finanzas en cualquier empresa de cualquier tamaño se enfrentan a tres grandes decisiones. De hecho, a la primera decisión es tomar decisiones de inversión, es decir, ir o no ir en la inversión, hacer o no la inversión, sí o no, final del día. Luego tienen decisiones que tomar respecto de financiamiento. ¿Qué significa esto de financiamiento? Es decir, ¿cómo vamos a financiar la inversión? Imagínense una empresa de transporte, tiene que comprar 10 camiones, ¿los compra o no los compra? Primera decisión. Segundo, ¿cómo los compra? ¿Quién pone la plata? ¿El accionista o los dueños de la empresa, o piden plata prestada, un mix entre ambos? Eso no es al azar y se demostró en el año 50 por parte del señor Mobiliani y el señor Miller. Eh, y luego, la última decisión es decisiones de dividendos. Es decir, si la empresa llega a tener utilidades contables, como les comentaba ayer, lo de la cooperativa, que tenía puro ingreso por venta, pero eran puras cuentas por cobrar después que fueron incobrables, así que tenía pura utilidad de papel. Pero teniendo utilidad en caja disponible, la pregunta es si es que debiesen reinvertir la utilidad a las empresas o distribuir dividendos o un mix. Entonces, a grandes rasgos, a nivel de finanzas, en cualquier nivel de empresa, se tienen que enfrentar a tres decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de dividendo una vez que se cierra el ciclo, para poder entrar nuevamente a o reparto o reinvierto y vuelvo a crecer, etc. Y dentro de estos indicadores está el NPV, que está en inglés, Net Present Value, que debería ser valor presente neto. IRR, que es Internal Rate of Return, que significa tasa interna de retorno, la famosa TIR. Luego retorno sobre la inversión o Return on Investment. Por cuarto lugar tenemos el valor económico agregado, Economic Value Added, y en último lugar los múltiplos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Al primer indicador, el valor presente neto, es un clásico. Dentro de los clásicos, la verdad que es lo primero que se enseña en realidad en Finanza 1. Y luego la verdad es que también se sigue utilizando en la toma de decisiones. La tasa interna de retorno va a mostrar al final del día cuál es la rentabilidad que tiene la empresa que están ustedes administrando en este momento, creando, y luego la rentabilidad sobre la inversión, que significa cuánto va a rentar el dinero o el capital invertido por parte de tanto de ustedes como el que va a entrar a la empresa. En cuarto lugar, como les comenté, el valor económico agregado, que es la diferencia, y un poco lo que preguntaban en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre cuánto cuesta versus cuánto vale? ¿Qué significa el cuánto cuesta versus cuánto vale a un inversionista o a ustedes mismos al final del día cuando están siendo accionistas de su propia empresa? Y por último, los múltiplos de valoración, que sería relevante considerarlo al momento de una negociación. ¿Qué significa eso? Que a partir de un costo de capital tenemos múltiplos de valoración. Estimado Luis Felipe Quirós, si puede desconectar su micrófono, por favor.
Aló, ya. Continuamos. Entonces, estos son los 5 elementos que vamos a ver en el módulo 3 y luego en el módulo 4 vamos a ver especialmente emisión de acciones, que es donde tenemos que hacer un par de cálculos y literalmente eso es mundo real. Comenzando, entonces, el valor presente neto es un indicador financiero, económico, que consta de 3 elementos, las 3 palabras al final del día, que significa, el primero es valor, la siguiente palabra es presente y luego neto. Entonces, ayer interpretamos lo que era un poco rangos de valor, cómo podíamos valorizar, ¿cierto?, una utilidad, es decir, la utilidad venía de una empresa, cuánto vale esa utilidad en un sector. ¿Y a qué se refiere el valor presente? Es decir, el valor hoy de esa cantidad de utilidades en el tiempo, que podría ser una empresa al final del día. En términos súper técnicos podríamos llamar a eso un activo. El valor presente es el valor hoy día. ¿El valor hoy día de qué? De esos flujos generados en un sector en particular. Bien entendieron ustedes ayer que generar un flujo en un sector de bajo riesgo no vale lo mismo que generar un flujo en un sector de alto riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el costo de capital o la rentabilidad mínima exigida en el sector de alto riesgo es mayor que la rentabilidad exigida en un sector de menor riesgo. Por lo tanto, el valor presente o el valor hoy de esa cantidad de flujo que se genera en el tiempo difiere, aunque sea el mismo flujo. Mientras menos riesgo exista en el sector, más valioso, y lo vamos a ver acá con números, se vuelve ese valor presente. En otras palabras, no es lo mismo ganar 100 millones en el sector tecnológico que ganar 100 millones en el sector de sanitaria. ¿Cuál de los dos creen que vale más? En la práctica, el del sector de sanitaria. Usted mira, pero renta menos, por lo mismo, como renta menos, el capital exigido para lograr ese mismo flujo es mayor, por ende el valor es mayor. Y el último elemento de este indicador es neto. ¿Neto de qué? Bueno, neto de lo que cuesta. Es decir, el valor presente neto es el resumen de una suma y una resta. El valor, por un lado, es lo que vale el activo, y el neto es que le restaron lo que costó el activo. Este indicador casi siempre se ocupa para evaluar proyectos. ¿Qué significa esto? Que tienen que ver cuánto cuesta que la inversión inicial versus cuánto vale. Entonces, como hemos estado comentando, el valor proviene de la relación entre la utilidad y el costo de capital. ¿Qué significa eso? Que la utilidad es el flujo y el costo de capital es el rendimiento que se le exige al dinero donde surgió el flujo al final del día. Es lo que comentábamos ayer. La empresa genera la utilidad y el costo de capital es el resumen de rentabilidades dentro de un mismo sector en particular. Y presente porque determinamos el valor a generar en el futuro, pero hoy. En otras palabras, es la sumatoria de potenciales utilidades a generar en el futuro. Si, por ejemplo, si alguien compra un terreno y nunca lo arrienda, ¿eso le genera valor? Por supuesto que sí, lo que pasa es que nunca está generando flujo, pero el flujo se genera al momento que lo enajena. Sería lo mismo que haber comprado acciones cuando salieron a bolsa de Google y luego de 10 años recién pagaron un dividendo. Entonces, cómo ganaron los accionistas entre medios fue porque iba subiendo y subiendo de valor. Por lo tanto, el valor presente hoy día es la sumatoria de flujos o un solo gran flujo en el momento de que haya que realizar ese valor. Entonces, imaginemos una empresa con una utilidad operacional de 20, en este caso 20 millones. Y el costo capital de 10%. ¿Qué significa uno y otro? En los 20 millones provienen de que la empresa tuvo ventas, luego de pagar sus costos e impuestos, obtuvo una utilidad de 20 millones. Debería aquí decir operacional neto. Y un costo capital de 10%. ¿Cuál sería el valor de esta empresa? Bueno, tenemos que utilizar estos dos elementos. Uno, los 20 millones que es la utilidad o el flujo que se genera y cuánto cuesta el dinero en ese sector, para poder determinar al final del día un rango de valor. Los dos elementos que conversábamos ayer.
Entonces esa pregunta podríamos responderla haciendo la pregunta contraria, que es un poco el efecto de capitalización que revisamos ayer también. Es decir, se genera un flujo en el tiempo y este se capitaliza hoy en valor. ¿Por qué? Porque podemos hacer la pregunta contraria. ¿Cuánto capital requeremos hoy invertir para generar cierto flujo en un periodo en el tiempo, es decir, en un año más, por ejemplo? Entonces, aquí la pregunta contraria, que entre comillas a la lógica, es ¿cuánto capital requiero para generar 20 millones si la rentabilidad del sector es 10%? Y eso fue el principal conclusión que tuvimos ayer, de preguntar, la gran pregunta vuelvo atrás ahora, la pregunta que se hace en todo esto, ok, genera 20, el costo de capital es 10, ¿cuánto vale? Bueno, la pregunta es, entre comillas, al revés. Para ganar 20 o generar 20, si la rentabilidad es 10, ¿cuánto capital requiero? En este caso, el cálculo es 200 millones invertidos o activados al 10%, generan 20 millones. Por lo tanto, el rango de valor que debiese tener un activo, una empresa, un proyecto que genera 20 millones en un sector, 20 millones en el tiempo, ¿ok? Asumiendo que son todos los años, en el sector que renta o se le exige 10% al año, debe tener un rango de valor de 200 millones. La pregunta es, y un poco lo que queremos concluir hoy, ¿ustedes pagarían 200 millones por ese activo? ¿Ganarían si pagan 200 millones por el activo o estarían perdiendo si pagan 200 millones por el activo? ¿Cuánto dicen pagar? Bueno, imagínense la pregunta al revés que haría el inversionista contra vuestra empresa. ¿Ustedes quieren valorizar la empresa? ¿Deben pagar lo que está valorizada o más o menos? Continúo entonces. Entonces, ¿qué significa el concepto neto en el caso del valor presente neto? ¿Neto de qué? ¿Por qué estamos hablando? Porque no sé si algunas veces ustedes habían visto este concepto, que es valor presente separado, y ahora lo estamos viendo, ok, valor presente neto. ¿Neto de qué? Bueno, el neto significa que le restamos algo a esto que es positivo, al valor. Entonces, ¿qué le restamos? La inversión inicial. Por lo tanto, siempre se habla de este indicador para un proyecto en particular, porque, entre comillas, hay que hacer una inversión, como hablaban ayer, recuerdo al principio, preguntaron por qué no ocupamos el payback de la inversión, cuántos años se demora en recuperar. Perfecto. La inversión es lo que cuesta, el valor presente es lo que vale. Ayer estuvimos hablando de cuánto valía un activo, cuánto valía un rango de valor. Entonces, el punto ahora es valor presente neto. ¿Neto de qué? Del valor menos la inversión inicial. Es decir, la empresa vale 1.000, por ejemplo, y el proyecto cuesta 700. El valor presente neto, entonces, es 300. Ayer aprendimos a cómo determinar rangos de los 1.000. Los 700, entre comillas, lo más fácil porque uno puede determinar el costo de inversión inicial. Y los 300, ¿qué es lo que es? El valor presente neto o el mayor valor del proyecto, porque en teoría el proyecto ¿cuánto está costando? 700. ¿Cuánto está costando el activo? 700. ¿Cuánto vale más o menos? 1.000. Entonces, ¿cuánto ganamos? 300. ¿Qué es lo que indica el valor presente neto? Lo que ganamos. El valor presente es lo que vale y el neto de la inversión. Entonces, ¿qué significa valor presente neto? Es neto de lo que cuesta el proyecto, neto de lo que cuesta la empresa, no es neto de lo que cuesta agrandarse, es decir, lo que quedaría después de pagar la inversión inicial tal cual comentaban ayer. Eso se le llama inversión inicial. Entonces, uno es el cuánto cuesta, que es la inversión inicial, y cuánto vale el valor presente. Ahí la fórmula debería ser al revés, en tu caso debería ser 2 menos 1. Ahí sí, 2 menos 1 sería igual al mayor valor o ganancia de la inversión. ¿Qué significa? Que yo le estoy restando el valor de lo que me costó. Entonces, cuando hablamos de valor presente neto, es neto de la inversión inicial. Cuando hablamos de valor presente, es como el valor de una empresa.
valorar un activo, valorar una represa, valorar una startup, valorar una fábrica, valorar una puesta en marcha de una app, etc. Entonces, ese es un indicador clásico dentro de el concepto. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirve esto? Le sirve al que compra. Porque el que está entrando en la empresa quiere saber cuánto vale y quiere saber cuánto le cuesta el pedazo que se va a comprar al hacer la suscripción de un aumento de capital, por ejemplo. Es parte de lo que vamos a ver hoy día también. Entonces, ¿en qué ocasiones se utiliza el valor presente neto? Justamente para evaluar un proyecto. ¿Qué significa evaluar? Fíjense la palabra de la derecha. Valuar es justamente cuánto vale. Y, entre comillas, es cuánto cuesta. Por lo tanto, el valor presente neto se utiliza casi siempre para evaluar un proyecto. ¿Y qué significa evaluar un proyecto? Significa que estoy comprando caro el proyecto, estoy pagando su valor o estoy comprándolo, entre comillas, barato o con un valor presente neto mayor a cero. Entonces, en la práctica, cuando ustedes quieren hacer una valoración de su empresa, están calculando el valor presente del potencial de vuestra empresa, pero el inversionista, entre comillas, va a ser un valor presente neto. Es decir, ok, vale tanto y me cuesta tanto, gano tanto. Porque si al inversionista usted le ofrecen una participación de su empresa, imagínense, un 20% en 100 y vale ese 20% 100, entre comillas, no sería atractivo desde el punto de vista financiero, a menos que el inversionista sepa que vale más de 100. Así que es un poco. Entonces, si el valor presente, imagínense, es 200, entonces, ¿qué significa que le estamos ocupando los números? 200 millones el valor. Y la inversión requerida o precio de compra de la empresa a ustedes se la ofrecen en 100. Entonces habría un valor presente positivo de 100. ¿Por qué? Porque cuesta 100 millones, vale en teoría 200 millones según dos factores, el flujo y el costo de capital. Por lo tanto, hay un valor presente neto de 100 millones. Todo lo contrario si es que se estima, por ejemplo, que el valor es 85 y a ustedes se lo siguen vendiendo en 100, el valor presente sería negativo de 15 millones. Entonces, por ejemplo, han habido casos que hay empresas que en bolsa anuncian proyectos y el valor cae. Significa que el mercado cree que está destruyendo valor, es decir, están pagando más de lo que vale. Un caso clásico, me acuerdo que cuando estaba pegado a la inversión en el sector financiero, es que Cencosud anunció la compra de Carrefour en Brasil, con un financiamiento de Goldman, creo, desde París, algo así, y la cuestión es que el precio de la acción cayó por el punto, porque según el mercado, Don Horst, en ese caso, pagó mucho por la cadena de supermercados. Parece que el mercado tenía razón porque creo que todavía no se puede generar una EBITDA positiva ahí, o al menos para el accionista, después de pagar todos los costos fijos financieros. Resumiendo, significa que el valor presente neto podría ser un cálculo de un ejercicio positivo o un valor presente neto negativo. ¿Qué significa negativo? Que en la práctica lo que vale es menor a lo que cuesta. Eso sería por el valor presente neto. Vamos por la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, o Internal Rate of Return, la definición clásica, entre comillas, es que la TIR es un costo capital, ¿ok? Es decir, una rentabilidad mínima que hace que el valor presente de los flujos, es decir, del proyecto, o el valor presente del activo de la empresa, sea igual a lo que cuesta el proyecto. Es decir, el valor presente neto es igual a cero. En otras palabras, se le está exigiendo lo mismo que renta. Se imagina un proyecto que tiene una rentabilidad de 15%,
factura en 1, supone. Pero el costo capital del sector es 15%. Entonces, perdón, la pregunta es, ¿gana plata la empresa, el proyecto sobre el capital? ¿Renta sobre el capital? Sí, 15%. Pero ¿cuánto se le exige al sector? 15%. Por lo tanto, dado que son iguales, lo que está costando es exactamente igual a lo que vale el proyecto o empresa. Por lo tanto, es como comprar una acción en bolsa. Porque si estuviera barata, la acción debería caer. Si estuviera cara, la acción debería subir. Pero en el momento que ustedes están observando el precio, en teoría está en equilibrio. Si aparece información nueva, el precio debería subir o bajar. Pero es como ir al mercado y transar algo que no está transado, transarlo sin valor presente neto positivo. Entonces se dice ahí que la tasa interna de retorno es igual al retorno sobre la inversión del proyecto. Ahora, vuelvo a repetir, no es que la empresa no gane plata, al contrario, gana plata. ¿Cuánto? 15% sobre el capital. Pero el valor de esa empresa es lo que cuesta. En otras palabras, en números de la empresa anterior, voy a volver atrás, es como que si la empresa vale 200, la compremos en los mismos 200. Por lo tanto, ¿cuál es el valor presente neto? Cero. ¿Qué significa el valor presente neto? ¿Significa que lo que renta el capital es cero? No. Significa que lo que renta el capital es igual a lo que se le exige en ese sector. Por lo tanto, la tasa interna de retorno tiene que ser comparada con el costo de capital. Entonces, usted ve que la tasa interna de retorno es 15% en el proyecto de la empresa, y el costo de capital es 15%, significa que el valor presente neto es cero. No significa que no rente, pero significa que está, en teoría, en su valor. Por lo tanto, no está ni caro ni barato, por lo tanto, no sería atractivo desde el punto de vista financiero, que es lo que estamos hablando acá. Ahora, cuando en el mundo real de repente esta tasa interna de retorno se considera o no, y por ejemplo, si la tasa de retorno fuera 15 y el costo de capital fuese 20, significa que en realidad renta menos que el costo de capital. Pero igual genera utilidades, por lo tanto, en teoría no habría que estar subsidiándolo. Y segundo, si es estratégico, ese activo podría ser una jugada relevante para a aquella empresa que quiere comprarse ese activo. Así que muchas veces si la rentabilidad interna del activo es menor que el costo de capital, aunque el valor presente sea negativo, igual lo compran, que fue un poco lo que hizo Horst. Se compró el supermercado. Dicho de otro modo, lo que renta el negocio es igual al costo de capital o rentabilidad mínima, que significa, como le estoy diciendo, que el valor presente neto, en este caso, sería cero. Cuando la TIR es igual a la rentabilidad mínima, significa que el valor presente neto es cero. Insisto en lo que al principio les dije, no significa que el proyecto no rente, porque podría tener una TIR de 30%, ahora el costo de capital es 30%, valor presente neto cero. Te dices, pero ¿cómo? Pues si renta y el valor presente neto es cero. Vuelvan a lo que significa valor presente neto. Es lo que vale menos lo que cuesta. Es lo que vale menos la inversión inicial. Si eso es cero, significa que ambos valores son iguales. No significa que sean cero los valores. Tal cual lo dice su nombre, la rentabilidad o la tasa que provee el activo. No sé si ustedes saben más o menos, por suerte, la gran mayoría de los empresarios significa que más del 50% entiende lo que es una rentabilidad. Hay gente que no. Entonces, la rentabilidad de lo que provee vuestra empresa, dado obviamente el capital que tuvieron que colocar y las utilidades proyectadas en función de la rentabilidad mínima. Entonces, ¿qué significa? Que aquí la tasa interna de retorno tiene que ser comparada con el costo de capital. En otras palabras, tenemos que hacer la TIR, tiene que ser comparada con cuánto rentan las empresas en ese sector, tal cual estábamos evaluando ayer. Entonces, imagínense tres proyectos o tres potenciales negocios que les plantean
o 3 unidades de negocio, o si quieren verlo de una manera, 3 alternativas. La primera alternativa es invertir 100 millones y se generan 3 flujos. 10 millones en el año 1, 10 millones en el año 2, 10 millones en el año, perdón, 110 millones en el año 3. O sea, la inversión son 100 millones y hay 3 flujos, 10, 10 y 110. El otro proyecto, el proyecto B, es la misma inversión, 100 millones, pero hay 2 flujos nomás, por 10 millones y en el año 2, 110 millones. Es decir, los 100 más 10 millones más. Y el proyecto C son la misma inversión de 100 millones, pero hay un solo flujo y es por 110 millones. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad interna del proyecto A? 10%. Gana 10% el primer año, 10% en el segundo año, y el tercer año recupera los 100 y sus 10%. Lo mismo en el proyecto B y lo mismo en el proyecto C. Pero ¿cómo lo harían para calcular ese 10% en este proyecto? No es tan trivial del punto de vista de matemática. Así que en esto obviamente lo podemos hacer porque es simplemente dividir 110 sobre los 100 y restarle 1. Ahí obtendríamos que la rentabilidad es 10%. Pero ¿cómo lo haría en este caso? No es tan fácil el álgebra. Entonces ahí se ocupan las clásicas calculadoras financieras y por este cálculo en realidad se hicieron súper famosas en los años 80. La clásica calculadora financiera que si es que alguno de ustedes estudia ingeniería comercial o conoce a algún amigo, probablemente se consiguió o no esas calculadoras. Hoy día en realidad no se necesitan, se baja el software, que es la aplicación, y se instala en el teléfono y se acabó. Pero en mis tiempos en la universidad eran súper famosas porque ayudaban a resolver un problema matemático en corto plazo, que era calcular cuánto es la rentabilidad implícita del proyecto. De esto ya con 2 flujos ya se complica. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular ese 10%? Y aquí quiero que entiendan un poco de matemática. Entonces, si se dan cuenta, estos flujos son como una empresa. Entonces, cuando hagan su valorización, ¿cómo van a determinar o qué significa esto de que el flujo sea aquí, aquí, aquí y se vayan generando en el tiempo? ¿Qué significa esto de esta matemática un poco financiera? Entonces, nos vamos a quedar con el proyecto A, que es el más complicado de todo, y vamos a separar los flujos que tiene este proyecto. ¿Cuáles son los flujos? Bueno, la inversión inicial, que son los 100 hoy día, en el tiempo cero, hoy. Después tenemos los primeros 10, perdón. Estos 10 están en el año 1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valen los 10 hoy? Y la pregunta es al revés también. ¿Cuánto hoy van a ser 10 en un año más? Entonces, si hacen el cálculo, por ejemplo, tienen X plata y la quieren llevar hacia adelante, tendría que ser X por 1 más la tasa de interés. En este caso sería 9,1 por 1 más la tasa de interés. Si pueden, por favor, ocupar su calculadora, es súper simple el cálculo que les quiero hacer que hagan. Se harán la calculadora con el teléfono y multipliquen, por favor, 9,1 por 1 más el interés, que sería el 10%. ¿Cuánto es eso? Sería 9,1 por 1,1. Eso es 10. Significa que si yo hago 10 dividido por 1,1, estoy haciendo retroceder ese dinero en un periodo. Es decir, en vez de llevarlo hacia adelante, la pregunta es cómo lo hago para retroceder. Y agarro ese flujo y lo divido por 1 más la tasa de interés.
Entonces, la idea de cómo hago para traer este flujo a este nivel de tiempo, lo divido. Entonces, 10 dividido por 1 más 10% es 9,1, que es lo mismo que 9,1 por 1 más el 10% sería igual a 10. Entonces, tenemos el flujo del segundo año, que es este. Entonces, lo divido por 1,1, lo traigo un año atrás, y lo vuelvo a dividir por 1,1 un año atrás. Y el flujo es 8,3. Y los 110 hago lo mismo. Lo divido un periodo, lo vuelvo a dividir otro periodo, y lo vuelvo a dividir otro periodo, que si hacen sus cálculos, van a encontrar que el valor presente, es lo que se llama como valor presente, de los 110 es 82,6. Entonces, si es que ustedes suman los 9,1 más los 8,3 más los 82,6, van a encontrar que es igual a 100. Es decir, el valor presente de los flujos es 100. ¿Y cuánto es la inversión inicial? 100. Por lo tanto, el valor presente neto es igual a 0, que es lo que trata de reflejar la tasa interna de retorno. Entonces, lo que la tasa interna de retorno hace es calcular cuál es la rentabilidad que se le exige al dinero dentro de este proyecto, que hace, o la rentabilidad máxima, entre comillas, que haría que el valor presente de estos flujos sea igual a lo que cuesta, que es la inversión inicial. Entonces, la manera más fácil de entender es separar esto y llevarlo en el tiempo, como se lo acabo de explicar, y transportar flujo por flujo en los periodos. Entonces, si el flujo está en un periodo, tienen que dividirlo en un periodo. Si está en 2 periodos, son 2 periodos. Y a nivel de matemática, lo que sería más fácil que estar dividiendo por periodo sería elevarlo al número de periodos acá arriba, en 1 más i elevado a n. Y ahí podrían descontarlo, no sé, 3 periodos, 4 periodos y así. Entonces, cuando ustedes valorizan una empresa con flujos de caja, lo que están haciendo al final del día es valorizar una sumatoria de flujos hoy. Y lo tienen que comparar contra el precio de entrada, que es la inversión que están queriendo levantar. Ese es el tema a nivel financiero, por decirlo así, macro, y por qué sirve esta tasa interna de retorno. Las preguntas igual déjenlas por favor escritas. Volvemos atrás después. Puedo borrar todas las flechas que he hecho. Y puedo explicar nuevamente si a alguien no le quedó tan clara esta parte. Pasamos al siguiente indicador. La rentabilidad sobre la inversión es la rentabilidad que genera el activo, la empresa o la inversión en este caso. Activo, inversión, empresa, son términos que podrían ser utilizados, porque la pregunta es, ¿qué es lo que hace esta inversión? Genera un retorno. La empresa, a través de las ventas, menos los costos, obtiene una utilidad operacional. Por lo tanto, el activo, la inversión, genera una utilidad operacional después de impuestos. Y a eso se le llama, retorno sobre la inversión. Entonces, ustedes dirán, uy, es súper parecido a la tasa interna de retorno. Exactamente. La tasa interna de retorno lo que trata de explicar es la rentabilidad máxima cuando hay más de un flujo, más de un periodo. En este caso eran 3 periodos. Pero la tasa de rentabilidad sobre la inversión principalmente se mide en un periodo, es decir, cuánto invierto hoy y con cuánto obtengo en un periodo, que puede ser incluso el valor presente del activo. Esa es la lógica, que este indicador es de 2 periodos. O sea, rentabilidad sobre la inversión, que lo que significa que se genera la inversión y esta inversión espera se genera una utilidad operacional. Entonces, la utilidad operacional es 20, tenemos una inversión de 100, obtenemos, el cálculo no es más ni menos complejo que esto, sería una rentabilidad de un 20%. ¿Significa que es una buena o una mala rentabilidad?
como se han dado cuenta hasta ahora, tenemos que siempre comparar contra el mercado, en el sentido de que ese 20%, si el costo de capital fuese en el sector de 10%, significa sí, en términos financieros el proyecto debiese ser ejecutado. Imaginemos el cálculo que acabamos de hacer hace unos segundos atrás. Entonces tenemos la inversión de 100. Recuerden que al hacer la inversión esto se activa, ya no es más dinero. Entonces un activo genera un flujo de caja en el tiempo. Y dado que es un flujo de caja en el tiempo, es que lo valorizamos al activo en función del flujo. Ya, entre comillas, el activo ya no es dinero ya. Entonces, en este caso la rentabilidad sobre el capital invertido sería de 20% porque genera un flujo de 20. Y en lo que en la economía real se observa al final del día son los 20. ¿Qué es lo que se observa en la economía real? La utilidad de la empresa, no cuánto valen. El cuánto vale la empresa o cuánto costó. El cuánto costó fue la inversión inicial. El cuánto vale es el reflejo en el mercado de capitales si es que ésta se transa. Si no va a ser una rentabilidad contable. El valor económico agregado se explica por la relación, tal cual dice ahí, o diferencia de dos rentabilidades. Y acá un poco la pregunta que estaba haciendo su colega, Max. La primera es la rentabilidad del activo, o la rentabilidad del negocio, o la rentabilidad de la empresa. Y cuando hablo, perdón, cuando hablo de la rentabilidad de la empresa, me refiero al total de los activos. Entonces, por ejemplo, imagínense, voy a hacer un dibujo acá. Imagínense que la empresa es el total de activos y que son 100 camiones. Y la empresa está financiada por 50 en patrimonio, perdón, deuda y 50 en patrimonio. ¿A qué me refiero con la rentabilidad del activo o rentabilidad del negocio? Me refiero a este lado. No me refiero a la rentabilidad del acreedor, que es la deuda, ni tampoco a la rentabilidad del accionista, que es el patrimonio. Esta rentabilidad es distinta a esta rentabilidad de la empresa porque tiene deuda, así que es mayor. Sí, el efecto apalancamiento del uso de la deuda en el accionista altera la rentabilidad del accionista, no la del negocio claramente. Son 100 camiones, facturan tanto, ganan tanto. De esa utilidad que se haya al acreedor y luego al accionista es otra cosa, pero ¿cuánto es la rentabilidad del activo? Es lo relevante. Y la segunda es cuánto hay que exigirle a ese activo, que es la rentabilidad o costo de capital, donde opera el negocio. Entonces, si los activos son 100 y la rentabilidad que se le exige al activo son 10%, ¿cuánto es generar esa empresa en utilidad operacional? Son 10 millones. La empresa genera 20 millones. ¿Está mejor o peor de lo que debería estar? Está mejor. La empresa genera 10 millones de utilidades. ¿Cómo lo está haciendo la empresa? Bien también. Y la empresa está generando 3 millones de utilidades. ¿Cómo lo está haciendo la empresa? Mal, probablemente esto ya quebró. Porque solamente si el acreedor le exige 10% sobre la deuda, ya no le alcanzó a pagar. Por lo tanto, cuando hablamos de valor económico agregado, lo estamos haciendo desde el punto de vista del lado de la empresa, de los activos, no de cómo están financiados los activos. Eso es muy, muy importante. Por lo tanto, si alguna vez ustedes hablan o le agregan valor o le hablan de que están agregándole valor a ese inversionista, siempre desde el punto de vista de la empresa. Bueno, de hecho, es súper poco probable que la gran mayoría de vuestras empresas tenga deuda. Y si tienen un poquito nomás, una pequeña línea de crédito quizás, o uno que otro pasivo por ahí. Pero no es como una empresa como la en Chile, por ejemplo, que no sé, el 90% de su estructura de los activos es deuda. No, no, o un banco. No, no son así la estructura de capital de las empresas pequeñas o en etapa de arranque. Al contrario, casi siempre son 100% patrimonio. Por lo tanto, cuando hablen, nunca se olviden del valor económico agregado, es siempre el punto de vista de la empresa o de los activos.
Si, por ejemplo, si el retorno sobre los activos o retorno sobre la inversión, me refiero a retorno sobre los activos a esto, o retorno sobre la inversión, asumiendo que la inversión total de los activos es de 20%, y el costo capital del sector, definido por la fórmula del costo capital que vimos ayer, que era igual al RF más el beta del activo, que pondera un premio por riesgo, asumiendo que ese es un 10% que lo observamos del mercado y que la rentabilidad de la empresa, del activo, de la inversión es 20%, entonces el valor económico agregado es la diferencia entre lo que renta el costo capital, en este caso 20% menos 10. Es decir, 10% sobre la inversión inicial. Eso sería lo que usted agrega. En otras palabras, es el 100% de lo que está generando. ¿Qué significa esto? Que si es que ustedes colocan, entre comillas, un peso adentro de esa empresa, ese peso se transforma en 2 pesos de valor. Este índice, si esto lo pueden googlear, acá en Chile lo calculaba eConsult. Un tiempo después lo dejó de calcular, pero ahora creo que lo siguen calculando. No sé si es eConsult o Falcon Partners. Y solían rankear los indicadores de valor económico agregado principalmente empresas de minería, empresas en algunos sectores monopólicos, ese tipo de compañías donde la rentabilidad sobre el activo es altísima y el costo de capital no es tan alto. Y también había una cantidad de empresas que ganaban plata, pero tenían un valor económico agregado negativo, que significa que rentaban positivo, sí, pero menos que su costo de capital. Es decir, por ejemplo, en este caso, si es que la empresa hubiese rentado 8%, estaría ganando plata, sí, pero menos de lo que debería ganar, que era 10%. Ese sería el valor económico agregado. Vamos por los múltiplos de valoración. Esto es súper utilizado y se asume que todos lo entienden, pero la verdad es que pocos entienden de dónde proviene el múltiplo de valoración. Y el múltiplo de valoración es otra manera de expresar el costo capital. Es decir, los múltiplos se refieren al costo capital del punto de vista de la misma manera en que nosotros interpretamos el riesgo. ¿Qué significa? Que mientras más riesgoso sea un sector, menor valor va a tener ese flujo de caja generado en ese sector por la probabilidad de no ocurrir al final del día. ¿Cuál es la probabilidad, en teoría, en función del resto del mercado, de que una sanitaria no genere la utilidad que espera generar? Bueno, que haya una pandemia como ahora, pero porque no está cobrando sus cuentas, pero al final del día sigue procesando, sigue facturando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa utilidad no se genere versus, por ejemplo, la probabilidad de que la utilidad de nuestras empresas en etapa temprana se generen, o en un sector de alto riesgo como podría ser biotecnología, o en el sector inmobiliario, o en el sector forestal, o en el sector que ustedes quieran referirse, como high-tech, por ejemplo? Entonces, para crear valor en el sector de alto riesgo, tienen que rentar mutuo. Para crear valor en el sector de bajo riesgo, no es necesario rentar tanto. En otras palabras, mientras menor sea el costo de capital, mayor valor tendrá ese flujo allá adentro. Por lo tanto, mayor será el múltiplo de valoración de ese sector. Por lo tanto, a menor riesgo del sector en particular donde ustedes estén operando, mayor será el múltiplo de valorización. Es decir, mientras mayor sea la exigencia de rentabilidad que se le hace al capital en un sector en particular, menos valiosos serán los flujos que ahí se generan. 100 millones de dólares generados en el sector sanitario en Chile versus 100 millones de dólares generados en el sector minero en Chile versus 100 millones de dólares generados en el sector forestal en Chile, tienen valor presente distinto. ¿Cómo? Si son los mismos 100 millones de dólares en un año más y así. La pregunta es cuánto se le exige al capital que está allá adentro. Por lo tanto, el valor de esos activos difiere
dado el mismo flujo, producto del costo de capital de donde está generado ese flujo. Y por el contrario, mientras menor sea la exigencia de retorno, mayor valor tendrán esos flujos hoy día. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si el costo de capital es 10%, implica que sus flujos, si usted lo hace en valorización en valor presente y ponen, no sé, en un Excel 30 flujos y lo calculan al 10% y son los mismos flujos, créanme que es lo mismo que va a haber multiplicado 10 veces ese flujo en vez de haber hecho todo ese cálculo gigante. Por ejemplo, si el costo de capital es 10%, significa que los flujos valen 10 veces. Es decir, si la utilidad es 20 y el rendimiento que se le hace al sector es 10%, usted debiese interpretar que el valor es 10 por ese flujo, es decir, 200. 10 por. Y para determinar este múltiplo, que depende nuevamente del costo de capital, hay que calcular el inverso del costo de capital, es decir, 1 dividido en costo de capital. 1 dividido en 10% es igual a 10. ¿10 qué? 10 veces. ¿De dónde se desprende esto? Que es valorizar un flujo de caja de manera perpetua, que es flujo de caja partido por el costo de capital, que sería lo mismo que flujo de caja por 1 partido en el costo de capital. Y eso es el múltiplo. Entonces, el múltiplo de dónde proviene, del costo de capital. ¿Cómo se calcula el inverso del costo de capital? Y acá un ejemplo. Si el costo de capital fuese, o rentabilidad mínima, de 50%, el múltiplo de valorización debe ser 2. ¿Se han escuchado las valorizaciones cuando dicen, no, pago entre 3 veces y 5 veces de EBITDA? ¿Pero qué significa? Que están interpretando como que el costo de capital del sector o la rentabilidad que se le está exigiendo está entre 30 y 20%. Y si se dan cuenta, a su vez el múltiplo, y aquí entre comillas yo creo que los sorprendo, es el payback. Porque cuando un activo renta 25%, entonces imagínense que invertimos 100 y rentamos 25. Entonces el costo de capital es 25%, el múltiplo es 4 veces. ¿Qué significa? Que rentó 100, rentó 25, primer año, 25 el segundo año, tercer año, cuarto año, en 4 años recuperó la inversión, o 4 años el múltiplo, exactamente. Lo mismo que el payback, sí. El payback entonces también nos muestra la rentabilidad implícita del proyecto, sí. Esa es la generación de múltiplo que les quería explicar. Entonces, en otras palabras, imagínense el costo de capital 10% o un múltiplo de 20 veces que es a lo que se transa en la sanitaria. Significa que la rentabilidad que se le exige a esa empresa o ese sector es 5%. En cambio, cuando estamos hablando de múltiplo de 3 veces, 2,5 veces, miren la rentabilidad que se está exigiendo al capital, 35%, 40%. Entonces, ¿de qué depende que el múltiplo sea alto? Depende implícitamente del costo de capital, y de qué depende el costo de capital de riesgo del sector. Es decir, mientras más riesgoso el sector, menor valor tienen los flujos que están generándose en ese sector. Es absolutamente lineal. Por supuesto que no es lo mismo, por ejemplo, el sector minería, hablar de una minería casi que artesanal, que hablar de la gran minería. No es lo mismo tampoco compañías que son frágiles porque tienen niveles de endeudamiento altos, pueden romperse, no producto que son malos negocios, sino por su estructura de capital. También los van a castigar, independiente que el activo sea bueno. Es decir, por tamaño, por estructura de capital y también por etapa en que está la empresa. No es lo mismo una empresa en etapa de arranque, aunque esté en un sector de bajo riesgo, con una empresa que ya está madura y tiene sus clientes y sus ventas, que es lo más importante, reales ya. Pero nunca está de más entender esto para poder interpretar luego esto. Entonces, si alguien dice, ok, yo te pago 5 veces tu EBITDA o tu utilidad operacional, significa que le está exigiendo 20% de su inversión. En la práctica
Díganme ustedes dónde creen que se centran los múltiplos de valoración de las startups. Eso es una conclusión vuestra, pero no más allá de 7 veces. ¿Okay? Pregunta hasta ahora. Vamos a continuar con el último módulo de nuestro taller, que es referente a emisión de acciones. Aquí también vamos a hacer algunos cálculos. Así que comenzamos. Vamos a ver 4 puntos también, tipos de sociedad empresarial, los vamos a nombrar y explicar a grandes rasgos de qué se trata las diferencias a nivel accionario. Luego vamos a hacer la parte más dura, que es el cálculo de emisión de acciones, que es donde vamos a determinar cálculo de emisión de acciones en referente a su precio, la cantidad de acciones que hay que hacer, el porcentaje del capital a ceder. Un breve consejo de pasos para implementarlo en función de la experiencia que tenemos nosotros, más real que teórica, claramente, tanto para nosotros como hacia clientes en el pasado. Y luego pacto de accionistas, que significa que es lo que tienen que considerar para que vuestro aumento de capital finalmente no se enrede y más allá de un deal económico haya sido una súper mala decisión a nivel estratégico. Entonces, tipos de sociedad empresarial. Hay 3 tipos de sociedad empresarial, hay más, pero a nivel de ánimo de generar utilidad está la responsabilidad limitada, que está construida a nivel de socios que tienen derechos sociales, es súper difícil de gobernar. Acá no, el que tiene más derechos sociales no es el que toma las decisiones a nivel mayoritario, sino que todos tienen el mismo peso y son principalmente sociedades de responsabilidad donde tiene que haber más de una persona. Y estas sociedades tienen muchas veces composición familiar. Sociedad anónima son las sociedades principalmente que son de capital público, es decir, transadas en bolsa, con reglas por ley súper claras, que obligan a los socios a entenderse de ciertas maneras y se gobierna a través de la tenencia de las acciones. Si el que tiene más acciones tiene más representatividad en las decisiones, tanto en el directorio, si es que hay directorio, sí, por supuesto por ley la sociedad no tiene directorio, como la implementación de estas decisiones a través de la gerencia general y hacia abajo en la empresa. Y acá por ley también tienen que tener directorios, sesiones de accionistas, etc. Luego está la tercera sociedad, que es sociedad por acciones, las famosas SPA, que yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen esta sociedad, sin saberlo, y esta sociedad probablemente la crearon en Empresa en un Día, y en ese momento de crear la sociedad, si no fue en Empresa en un Día, la crearon con algún abogado, tuvieron que decir 2 cosas. Espero que el abogado no lo haya hecho por ustedes, pero decir cuántas acciones tenía la sociedad por acciones y el valor nominal, el valor al cual se emiten las acciones. No el valor nominal, sino que, por ejemplo, un peso. Y estos datos son relevantes desde el punto de vista de que el que tenga las acciones de esta empresa va a ser el que gobierne la sociedad a través del mecanismo que se establezca. Es un mecanismo un poco más flexible que el de la sociedad anónima, pero al final del día se entiende como gobernable desde el punto de vista de quién tiene las acciones, y tiene 2 grandes facilidades. Uno es su gobernabilidad y 2 es la entrada y salida de accionistas. Es decir, hay gente que podría vender las acciones como gente que podría suscribir nuevas emisiones de acciones. ¿Cómo se pueden financiar un proyecto de empresa? A través de 3 fuentes. Ingresos propios, que significa que la empresa ya está facturando y que no requiere que otra fuente financie el crecimiento, sería un crecimiento orgánico. Enhorabuena a aquellos que logren hacer eso, porque no tendrían que aumentar capital ni pedir endeudamiento. La segunda fuente y la más clásica que se nombra es pedir prestado en un banco. No es tan recomendable desde el punto de vista de que la diferencia entre pedir prestado o que los accionistas coloquen plata, que sería emitir acciones, es que la plata que se pide prestada tiene que volver a salir de tal cual la misma manera que entró. Es decir, el dinero se transforma en un pagaré y ese pagaré se tiene que expirar y ustedes tienen que devolver el dinero.
En cambio, emitiendo acciones, el accionista entra, pero no, usted no le aseguran en la salida de esa inversión, dado que está asumiendo el riesgo del negocio. Y el que presta no quiere asumir el riesgo del negocio, por eso quiere la plata de vuelta, más un retorno. Entonces, emitir acciones, que sería la tercera alternativa, puede ser la plata financiada por los mismos accionistas o otros que entren a la propiedad de la empresa. Es decir, pueden entrar nuevas personas a la propiedad de la empresa a financiar este crecimiento, proyecto, como quieran llamar, a la nueva unidad estratégica de negocio que están creando. Por tanto, hay tres fuentes: fondos propios, pedir prestado o emitiendo acciones. Entonces, ¿de qué depende emitir acciones o de qué depende si es que pido prestado o no? Voy a volver un poco atrás. Depende principalmente del riesgo del negocio. Si es que el riesgo del negocio es de bajo riesgo, existe la alta probabilidad de que puedan pedir prestado. Y sería correcto desde el punto de vista financiero porque existe la posibilidad de devolver ese dinero, producto que es de bajo riesgo, los flujos son ciertos, etc. Pero la gran mayoría de las empresas puestas en marcha, independiente de que su sector sea de bajo riesgo, es de altísimo, altísimo riesgo para el accionista pedir prestado, porque puede existir la probabilidad, aunque se supone que la industria es de bajo riesgo, de que no paguen, y si no pagan van a quebrar la compañía. Asumamos que la empresa requiere 1.000 millones, ¿ok? Ese es el aumento de capital que quieren hacer. Fíjense, ustedes requieren 1.000 millones para implementar el plan de crecimiento, ¿ok? Se espera facturar 3.000 millones, producto de la inversión, obviamente, y que la utilidad después de impuestos sea 850 millones. ¿Esos cálculos los pueden hacer ustedes? Sí, sí los pueden hacer ustedes. ¿Pueden hacer las proyecciones? Pueden hacer las proyecciones. Ahora, ¿de qué depende que van a facturar 3.000 millones? ¿Cuál es vuestro plan operacional para tener los costos que finalmente terminen generando una utilidad de 850 millones? Eso son vuestros argumentos, depende de vuestro modelo de negocio, etc. Pero asumiendo estos datos, inversión inicial 1.000 millones, se espera facturar 3.000 millones y que dejen una utilidad de 850 millones. El costo de capital del sector es 20%. ¿Cómo debería financiarlo con la emisión de acciones? Esa es la pregunta. Imagínense que hoy día esta es la empresa, están facturando 1.000 millones y quieren llegar a facturar 3.000 millones, por eso quieren levantar 1.000 millones. Actualmente tienen una utilidad de 250 millones y van a llegar a tener una utilidad de 850 millones. Esos son los números. Todo lo que ocurre acá, que son los costos, impuestos, eso es problema de ustedes en ese sentido. La estructura del negocio me refiero. Estos son los supuestos, 1.000 millones hoy, esperan obtener y obtienen una utilidad de 250 millones hoy, y la proyección es que van a crecer a facturar 3.000 millones y obtener una utilidad de 850 millones. Entonces, ¿cuáles son los rangos que tenemos? El costo de capital es 20%, por lo tanto el múltiplo ¿cuánto es? 5, 1 dividido en 20%, por lo tanto el rango de valor hoy de la empresa es 1.250 millones, asumiendo que sigue facturando 1.000 millones, y sigue ganando 250 millones. 5 veces 250 nos da un rango de valor de más o menos 1.250 millones de valor hoy. Asumiendo que tiene una cierta calidad la facturación de 1.000 millones, etc. La proyección es que vendamos 3.000 millones y que entonces ganemos 850, mismo costo capital, mismo múltiplo, tengamos un rango de valor de 4.250 millones. Y aquí la pregunta es, ok, entonces con los 1.000 millones, que es la inversión inicial que se está solicitando, ¿qué porcentaje correspondería a ese valor? 23,53%. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco 1.000 millones para que tenga al menos de vuelta 1.000 millones en valor, debería quedarme con el 23% de la empresa. ¿Y cómo calculé ese 23%? Es 1.000 millones dividido en el valor total, que serían los 4.000, el rango del valor total, 4.250. Entonces,
Entonces, intuitivamente, ustedes debiesen ofrecer más o menos del 23%. Algunos dirán, oye, pero yo no quiero más del 23% porque es demasiado, pero asumiendo los cálculos, haciendo con estos números, yo sé que se puede dar el caso que los 1.000 millones representen el 12%, el 15%, va a depender de vuestros números, pero con estos números, representan los 1.000 millones el 23% del total del valor. Entonces deberían ofrecer más o menos del 23%. Si ofrecen el 23%, significa que lo que están comprando el inversionista en 1.000 millones vale 1.000 millones. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor presente neto de eso? 0. ¿Sería atractivo para un inversionista comprarse o suscribir el 23% de la empresa por 1.000 millones si es que se van a dar esos números en el tiempo? En ese momento, la pregunta a nivel económico no estaría ganando. Quizá a nivel estratégico sí, pero a nivel económico no. Por lo tanto, a menos que él supiera que podría generar otros números. Con esos números, el 23% del valor presente neto sería 0. Entonces, hagamos el primer ejercicio. Asumamos que la empresa tenía 1 millón de acciones y el precio al cual se crearon la empresa fue 10 pesos, por lo tanto el capital con que se creó la empresa fue 10 millones de pesos. El requerimiento del capital es de 1.000 millones, que es la inversión inicial que estamos haciendo. ¿Qué pasa si le ofreciéramos al inversionista 30% y nosotros nos quedamos con el 70% restante? Si antes había 1 millón de acciones, ¿cuántas acciones va a haber ahora en un total? Deberían ser 1.428.000. ¿Cómo lo calculé? El millón de acciones, es una regla 3, el millón de acciones ahora es equivalente ¿a cuánto? Al 70%, que es el 70% de los fundadores. El 30% es el que están comprando, por lo tanto, una nueva emisión de acciones. Entonces, regla 3, ¿cuánto es el nuevo 100%? Es dividir el millón en 70% y ahí está el nuevo 100%. Por lo tanto, la diferencia entre las antiguas y las nuevas acciones son las acciones a emitir, que serían 428.000 acciones. En otras palabras, para repetir los números, necesitamos 1.000 millones y vamos a liberar el 30% por esos 1.000 millones. Más que el 23% que habíamos calculado. ¿Sí? ¿Más para qué? Para que tenga un valor presente neto positivo. Y ese 30%, dado que antes había 1 millón de acciones, ahora el nuevo total es 1.428.571 acciones. 1 millón permanecen en manos de los fundadores y 428.571 acciones permanecen en manos del que está entrando en la empresa. ¿A qué precio? ¿Cómo calculamos el precio? ¿Cuánto se requieren? 1.000 millones. O sea, hacemos los 1.000 millones. Imagínense que acá hay 1.000 millones. Y lo dividimos por ¿cuánto? Por la cantidad de acciones. 428.571.000 acciones. 571 acciones, perdón. ¿Y eso cuánto equivale? Al precio por acción, 2.333 pesos. ¿A cuánto entonces vamos a hacer la emisión de acciones? A 2.333 pesos. ¿Cuántas acciones? 428.571 acciones. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas acciones hay ahora? Hay 1.428.000 acciones. ¿Y a cuánto se transaron en la última de las acciones? A 2.000. Por lo tanto, ¿cuánto vale la compañía? 3.333 millones. ¿Cuál era el rank? Perdón, ¿cuánto vale el equity que compraron? 3.323 millones. ¿Cuánto era lo que valía la empresa? 4.250 millones. ¿Cuál es el valor presente neto entonces, o el mayor valor de la transacción? El porcentaje de lo que tiene el inversionista, que sería el 30% de ese valor, menos lo que le costó, que son los 1.000 millones, el inversionista obtuvo un mayor valor de 275 millones. En otras palabras, un 27,5% de valor por sobre lo que le costó. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos otro escenario? Por ejemplo, ¿y cuáles son el factor de modificación? Es, en vez de 30,
ahora 35% en realidad, y quizás ya no 35, sino 40% en el aumento de capital. Ustedes dirán, pero está loco, Rodrigo, ¿cómo vamos a levantar 40? Pero esto es un ejercicio, esto lo pueden reemplazar por 10, 15, 20 si quieren. Pero lo que importa es que el mix de propiedad cambia, 30-70, 35-65, 40-60, por lo tanto cambia la cantidad de acciones. Si se dan cuenta, en una hay que emitir 1.428.000, acá 1.538.000. ¿Por qué? Porque hay que entregar más acciones al inversionista, en este caso 25, y un 40% más acciones, 1.666.000 acciones el total. Por lo tanto, como son más acciones, el precio va cayendo. Entonces, en vez de 2.000, ahora son 1.800, y en vez de 1.800, ahora son 1.500 pesos por acción. La valorización también va cayendo. Y lo que sigue subiendo es el valor presente neto que está obteniendo quien está haciendo la inversión en vuestra empresa. Desde 275 millones a 700 millones. La valorización no cambia, sigue siendo los mismos 4.250 millones, pero el precio que ustedes están entregando, el porcentaje de la compañía, va cambiando, por ende el precio de la acción va cayendo, van aumentando las acciones, valorización disminuyendo. ¿Cuáles son los pasos para implementar un aumento de capital de estas características? Principalmente es generar un acuerdo con el inversionista. Ese acuerdo tiene que estar súper claro en un documento que resuma qué cosa, las condiciones económicas, que es un poco lo que hemos resumido. Significa que voy a colocar tanto dinero por tal porcentaje de la empresa, es decir, de aporte del dinero, en qué condiciones de aporte del dinero, y un pacto de accionistas extremadamente importante, en el que se regularán aspectos propios del negocio. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no podemos endeudar la compañía, vamos a operar en estos mercados, no nos vamos a salir vamos a hacer tal y tales cosas, propiedad intelectual, etcétera, y que regule aspectos entre los mismos accionistas. Y créanme que eso es muy importante en el sentido de que van a haber distintos tipos de accionistas. Frente a la ley todos son iguales, pero desde el punto de vista del poder que tienen dentro de la compañía son distintos, y para generar el consenso y respeto entre todos hay que tener cláusulas que sean explícitas. Por ejemplo, imagínense si usted llega a alguien y le ofrece comprar la empresa, pero le ofrece comprar el 80%. ¿Qué 80% van a vender? ¿El 80% de usted o el 80% de todos? ¿El 80% de los más de los minoritarios? Etcétera. Por ejemplo, si quieren hacer un aumento de capital, ¿cómo van a hacer el aumento de capital? ¿Van a diluir a los pequeños? ¿Qué va a pasar con los dividendos? Entonces, ese pacto de accionistas, ¿cuáles son los aspectos que tiene que considerar? Los aspectos que tiene que considerar los resumí acá, hay muchos más, pueden hacer muchos más, pueden investigar también, pero creo que estos son los más importantes. Uno de los aspectos de dividendo. Acá hay una vieja historia que cuando hay plata igual surgen los problemas muchas veces, no cuando falta la plata muchas veces. Entonces la pregunta es, si hay utilidades, ¿qué van a hacer con esas utilidades? ¿Las van a reinvertir o las van a repartir como dividendos? Piensen que si necesitan dinero para crecer, la velocidad de crecimiento se reinvierten sería distinta a la velocidad de crecimiento si no reinvierten. Entonces, ¿les convendrá reinvertir los dividendos si están en etapas tempranas? Por supuesto que sí. Y si ya es una empresa madura, probablemente ya les conviene repartir dividendos, como por ejemplo las compañías eléctricas reparten dividendos, las compañías sanitarias reparten dividendos, y esas son las empresas dividenderas, entre comillas. Pero hay empresas que van a necesitar crecer, que son probablemente las empresas de ustedes, esta empresa, y estas empresas requieren que haya un acuerdo explícito entre todos los accionistas de que si hay utilidades se va a reinvertir el 100%. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que repartir al menos el 30%, a menos que todos estén de acuerdo. Gobierno. ¿Qué significa el gobierno? ¿Quién va a gobernar la compañía? Si ustedes crearon la sociedad por acciones en la empresa en un día, ahí mismo les pidió una cláusula de quién va a gobernar. Si es un directorio, ese directorio va a designar a un gerente general, o si o no va a tener directorio y va a ser un administrador, por ejemplo. ¿Quién va a representar a los accionistas?
¿Qué facultades tiene? ¿Puede firmar contrato o no puede firmar contrato? Todo eso debería estar explícito dentro de la misma sociedad por acciones, y si no está, dejarla clara en el pacto de accionistas. Como por ejemplo, hasta qué nivel de endeudamiento podría llevar el gerente general a la empresa. ¿Cuántos directores máximo el directorio? Y si es que hay cláusulas como tiene que haber un director externo, etcétera. Entrada y salida de accionista. Hay requisitos muchas veces de que los accionistas tienen que permanecer un mínimo de tiempo acompañando a la compañía, o si es que hay una restricción de salida en el tiempo. A nadie puede estar obligado a no vender si es que a menos que se haya acordado con anterioridad. Remuneraciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a pagar al equipo que implementa? Muchas veces ustedes son cofundadores y están adentro de la compañía, uno como gerente general, otro el gerente comercial quizás, o gerente de tecnología, pero van a cobrar. O sea, la pregunta es cómo van a regular esas remuneraciones, y esas remuneraciones van a tener o no opciones de compra. Eso no está escrito en la sociedad por acciones, pues los estamentos de la sociedad, por lo tanto puede estar recogida perfectamente en el pacto de accionistas y cómo van a ser los premios por implementar. Luego, derecho de propiedad intelectual, si usted crea el software, usted lo escribe, es como un libro. Si van a ceder o no esa propiedad intelectual a la sociedad por acciones, o a ser vuestra, todo lo que se cree es de la sociedad, etcétera, tiene que estar escrito. Los derechos de preferente de compra, eso es por ley en una sociedad anónima. Los derechos preferentes de compra significa que el first right of refusal, que significa que todos los accionistas tienen el derecho a suscribir antes que cualquier externo, cualquier oferta de acciones que haya dentro de la empresa. Es decir, si hay un aumento de capital, todos los accionistas que están adentro pueden suscribirlo y tienen el derecho a suscribirlo antes que otro. Significa, por ejemplo, que si usted va a suscribir un aumento de capital y los que ya están con usted quieren suscribirlo, van a tener el derecho a suscribirlo. Si es que no, no. Si es que no quieren, no, obviamente. Es decir, el derecho no es la obligación. Y acá hay los dos últimos son súper clásicos: el derecho a arrastre y el derecho a acompañamiento, que siempre se habla en inglés, por eso los puse ahí, el drag along y el tag along. O sea, el derecho de arrastre es que todos están obligados a vender. No, ninguno puede venir a decir aquí, no, yo no vendo, y quedarse como impidiendo el deal. Por ejemplo, imagínense que la transacción de Corner Shop, no sé, hay un accionista que diga, yo no quiero vender. No, eso está escrito antes, en una cláusula del pacto accionista, que si vendemos, todos venden, y nadie se puede quedar adentro como desarmando el deal y diciendo, no, mis acciones son las más caras porque yo soy especial. No, eso no existe, y se protege al resto, entre todos, como con una cláusula que se llama trágalo. Y a su vez al ticritito, cuando en vez de que no provoca problemas, pero hay que protegerlo. Es decir, llega alguien y dice, yo te compro, pero te compro no sé, el 90% de la compañía, y justo hay 10% repartido en puros chiquititos, y usted tiene el 90%. Usted diría, ya, yo vendo mi 90%. No, el 90% tiene que ser el 90% de todos. Es decir, el 90% de los chiquititos, el 90% de usted, y eso se llama derecho de acompañamiento, o el minoritario. El derecho de tag along, que todos pueden vender. En la anterior era todo obligado a vender, y en este caso es todos pueden vender. Así el minoritario tiene esa protección de que no, el mayoritario no va a vender el paquete de control y va a dejar, entre comillas, ensartado al minoritario adentro sin poder vender nunca más. Eso sería el resumen de nuestra sesión de hoy. Eso, perdón, así que me interesan ahora las preguntas. Esas las preguntas. Bueno, como les preguntaba Max, el concepto de EVA considera valor económico añadido en función del nivel de riesgo sistemático asumido. Exactamente, la diferencia entre lo que renta la empresa menos el costo de capital del sector. ¿Cómo establecemos el benchmark, por ejemplo, para industria, empresas, tecnología y otros rubros? El benchmark, como les comenté ayer, está dado principalmente por información histórica de mercado. Hay dos proveedores de información. Uno es Bloomberg, que hay que pagarla, y el otro es la que es gratis, de Don Aswad Damodaran, que es una gran aproximación del mundo real. Entonces, podrían buscar ahí beta by sector, y buscar la industria, y ahí le va a mostrar el beta activo y llevarlo al cálculo del costo de capital, haciendo el ajuste correspondiente por iliquidez del activo, y dos, por el sector económico, perdón, por la región económica, región donde está, que podría ser Latinoamérica.
Gracias, Rodrigo, por la respuesta. Efectivamente, la duda es para no asignar arbitrariamente un premio por liquidez o también podría ser un premio por tamaño de empresa también, ¿cachai? Y no es lo mismo una startup que una empresa, por ejemplo, que maduró rápido y ya pasó a ser una mediana o gran empresa. ¿Cómo asignáis esos premios, por así decirlo? Excelente punto. Lo del premio por liquidez es un criterio desde el punto de vista de que la empresa no existe una estrategia clara de salida. Es decir, si hay una estrategia clara de salida, por ejemplo, si los que invirtieron ya en Corner Shop ya sabían que se la iban a vender a Uber, probablemente no le habrán pedido un premio por liquidez, porque ya sabían dónde estaba la ganancia de capital esperada. Pero si una empresa que no tiene claro en el horizonte dónde va a obtener esa ganancia de capital, principalmente va a estar dada por flujo de caja, que más encima va a tener que ser reinvertida, probablemente le van a aplicar un costo de capital que diga un premio por liquidez mayor. Eso por un lado. Y por el lado de la región, Azuat Damodaran tiene en sus datos, dice, elija la región o el país. Y usted puede llegar al drill down y agregarle, por ejemplo, un 8% más por actuar en Sudamérica o un 3,4% más por estar definitivo en Chile y no en el resto de Latinoamérica. Así que esos datos están disponibles y si no habría que buscarlo en Bloomberg, pero en Bloomberg hay que pagar y hay que tener un monitor, etc. Ok, gracias, Rodrigo. De nada, Max. Eh, Carlos está en el otro usuario, Rodrigo Licolo. Ok. Max, si la rentabilidad exige del sector aeronáutico de 8% y esta se transa en 32 veces, ¿significa que la empresa está demasiado sobrevalorada? No necesariamente, porque como les comento, si el sector aeronáutico, ese dato yo creo que ya es histórico, yo creo que ya cayó a 4 veces quizás el dato, pero en el sentido que si era una empresa que tenía ventas estables, probablemente la calidad de esa utilidad era alta y por lo tanto era valorizada con altos múltiplos. Ahora hay múltiplos irracionales de, por ejemplo, ese 32 veces significa que se tendría un costo de capital, no sé, de 3%. Puede ser que hay un efecto desde el punto de vista tributario, que fue lo que provocó las políticas de Trump el primer semestre. Bueno, ya se borró toda esa ganancia que hubo, pero un poco eso, que quizá el EBITDA se permaneció constante, pero la reducción brusca fue desde el punto de vista del taxation. Carlos Venegas dice, si consideramos del costo de capital por industria aclarado por SWAT, ¿existe algún proxy o alguna aproximación razonable para ajustar ese dato? Sí, es lo que le comentaba. Ahí dentro de la información de Azuat Damodaran, un porcentaje que usted agrega a ese costo de capital producto, entre comillas, de que está en un área, en países que tienen alto riesgo operacional, por un lado. Así que esa información está, se llama premio por riesgo, es por sector. Por ejemplo, Latinoamérica no me acuerdo cuánto era, pero dentro de Latinoamérica créame que hay un abanico, por lo tanto la desviación estándar de ese premio es altísimo, así que usted podría abrir, si le hace doble clic en el Excel de Asunta Maurán, se abre el dato. Así que ahí podría abrir y están todos los países, y hay países que tienen claramente un premio absolutamente mayor al que tenemos nosotros, entonces ahí podría ajustar bien, pero más que el lugar de donde usted esté físicamente operando con su startup, lo relevante es dónde usted está facturando, es decir, de dónde provienen sus ventas, y ese es el riesgo que en teoría debería estar considerado en el país. Lo mismo de la pregunta anterior para otros indicadores como beta. Claro, el beta es un beta del punto de vista del mercado, así que ese no hay ajuste, es un beta. Y utilice por favor el beta de los activos, como le comentaba, no el beta del patrimonio. Va a utilizar la utilidad operacional después de impuestos y el beta de los activos. Y desde el punto de vista del ROA, el ROA proviene de su empresa, así que ese no lo tendría que ir a buscar a su Damodaran. Ese proviene de su número. Eso por un lado. No sé si tienen más preguntas. Pero si no habría más preguntas, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que revisamos durante la clase antigua o la de ayer, perdón. Si quisieran preguntar también, pueden hacerlo. Rodrigo, quizás sería súper bueno explicar la primera slide de la estrategia de apertura, o sea, de aumento de capital.
Esa. La anterior, por favor. Esa. Perdón, la anterior a esa. Esa. Ok, déjame sacarle esto. Ok. Entonces, tenemos la empresa en dos escenarios. El escenario actual, que sería hoy, y el escenario proyectado. Queremos una inversión inicial de 1.000 millones que nos lleve a facturar. Dame un segundo, por favor. De 1.000 millones a 3.000 millones. Eso significa, ¿qué cosa? Que lo que nos interesa es poder crecer en ventas, inyectándole dinero a la compañía. Actualmente, la empresa gana 250 millones con los 1.000 millones que factura. El costo de capital del sector es 20%, por lo tanto el múltiplo para generar un rango de valor es 5, lo que nos da un rango de valor de 1.250 millones. Ceteris paribus, la empresa va a facturar 3.000 millones para ganar esperado 850 millones. Y con estos 850 millones, multiplicándolo por 5, que es el múltiplo, obtenemos un rango de valor de 4.250 millones. Dado que la inversión inicial son 1.000 millones, al menos para que lo que él se queda, con el porcentaje que se queda, valga 1.000 millones, debes tener 23%, 23,53%. ¿Qué significa? Que si el inversionista coloca 1.000 millones y la empresa alcanza este nivel de facturación, logra esa utilidad, se da ese rango de valor, el inversionista estaría obteniendo en valor exactamente lo que compró, que sería la cantidad de la empresa por ese valor. Por lo tanto, lo que nos dice este cálculo es que post-money, al menos, debiese tener ese porcentaje. ¿Y cuál sería el valor presente neto para el inversionista ahí? A nivel económico estoy hablando, quizás estratégico le da lo mismo y se la compra, porque quiere sacarla del mercado, no tengo idea. El punto es que a nivel económico el valor presente neto con esos números sería cero, es decir, lo que vale menos lo que le costó es igual a cero. No significa que valga cero, pero sí lo que le costó va a ser igual a lo que vale. No sé si quedó un poco más claro, Max. Sí, súper, muchas gracias. No hay problema. ¿Hay alguien que tenga otra duda? ¿Pudiera explicar algo de nuevo? Si no, nadie escribió nada, ¿no? Entonces yo creo que estaríamos. Cristian, si ¿estás de Sí, acuerdo con alguna pregunta? no, agradecer en realidad el tiempo y la forma fácil de explicar lo complejo, Rodrigo, una de tus facilidades. eh, Así que ya eso quedó reflejado ya en algunas de las encuestas que hemos hecho, así de ahí te las vamos a hacer llegar también. Muchas gracias. Agradecer también a todos los emprendedores que se hicieron el tiempo. Yo creo que todas estas nociones son súper importantes de tener presente a la hora de negociar. Muchas veces nos vemos bien solos, eh, ya sea frente al banco, un inversionista, un acreedor o a quien toque, para tomar decisiones. A veces los datos parecen enredarnos, y tener estas nociones efectivamente sí ayudan a estar en un mejor pie, a entender mejor el contexto del por qué nuestros emprendimientos se desarrollan y crecen o no, también por ciertos indicadores financieros que hay que tener manejados, así que dejarlos invitados al resto de talleres que vamos a ir informándoles eh, con cierta antelación, y nada más que agradecer a Rodrigo y esperar que podamos seguir trabajando en conjunto. Así que les deseo a todos una muy buena tarde. Rodrigo, imagino tú querrás cerrar con algo. Muchísimas gracias por tus palabras, Cristian. No, un agrado haber compartido con ustedes este conocimiento. No quiero dejar de pasar, dado que está grabado también, a Profesor Edmunds, que fue quien me enseñó todo esto cuando estaba recién saliendo de la U. Así que después lo implementamos. Qué bueno que se entendió y qué bueno que les sirva. Lo pueden volver a revisar para estar disponible. Así que muchísimas gracias, Cristian, por invitarme, a Valeria por coordinar todo esto. Y hasta la próxima. Que estén todos bien y que tengan una buenísima jornada. Hasta luego, señores. Abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.
No, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.